Bitcoin parece que ha sucumbido a esa zona de los $62.900, rompiendo esta estructura de banderín bajista que vemos en pantalla, después de haber estado prácticamente desde el viernes 5 de junio, más de 2 semanas o prácticamente 2 semanas dentro de este banderín, de este canal, que ha roto su estructura bajista completamente y lo más importante de todo, cayendo por debajo de una zona que teníamos como resistencia o soporte según en qué punto le pillemos. Ahora mismo ya hemos roto esa zona, estamos por debajo, hemos llegado a tocar prácticamente casi los 62.200 y estamos actuando con esa zona de resistencia, 62.900, recordamos que es una zona clave para estos días, para ver hacia qué lado se puede ir Bitcoin. Es verdad que en el caso de Bitcoin vamos a poder ver cómo tenemos muchas liquidaciones acumuladas en la parte alta de las gráficas, donde más liquidaciones tenemos acumuladas en estos momentos, zona entre los 67.500 y la zona de los 69.500, una franja de $2.000 donde hay acumuladas muchas, pero que muchas liquidaciones. También si vamos un poco a la parte baja, podemos encontrar liquidaciones zona de los 60.000, zona de los $58.000, pero que están un poquito menos contundentes que las que tenemos en la parte de arriba. Eso sí, estamos ya llegando a tocar esas primeras zonas de liquidaciones en la parte baja. Ya sabemos que cuando empezamos a minar, a quemar algunas de esas liquidaciones, podemos continuar con la proyección bajando mucho, pero que mucho más, pillando bloques enteros. Por ejemplo, si pillásemos ahora mismo la zona de los $62.000, seguramente hasta los $61.100 no tendríamos ningún freno y veríamos a ver si todavía nos quedan fuerzas para coger el siguiente bloque liquidatorio, porque ese bloque liquidatorio nos podría llevar hasta la zona de los $57.000, una zona que es factible para el precio de Bitcoin en los próximos días o la próxima semana, mejor dicho, porque recordamos estamos a jornada de viernes, no hay datos importantes hoy a reducir y ya sabemos que durante el fin de semana al final tenemos menos movimiento del esperado, pero nosotros ya estamos dentro de una operativa. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando una operación en short, en Bitcoin. ¿Dónde hemos entrado? En la zona clave, los 62.900. De allí hemos trabajado una operación en short con un apalancamiento normal de 8x y vamos a ver a qué punto llega con nuestro take profit, en qué zona, la zona de los $57.000, es la zona que vamos a ir a buscar en caso de que Bitcoin continúe, como digo, quemando esos bloques liquidatorios que tenemos por delante y además tenemos pues varias señales que nos indicarían que ese movimiento se puede producir. ¿Qué tenemos para ver que se pueda producir ese movimiento dentro de Bitcoin? Si nos vamos a temporalidad de una hora, vamos a ver cómo ahora mismo estamos formando divergencias con las zonas anteriores del mercado. De aquí a aquí podríamos tener una pequeña divergencia, pero al fin y al cabo divergencia. Vamos a ver cómo tenemos también divergencia bajista dentro del MACD. Tenemos el cruce del MACD que ahora sí se ha producido al alza, pero tiene muy poquita fuerza, aún así pondríamos divergencia bajista, cruce MACD alcista. Tenemos la tendencia de Bitcoin, que es una tendencia negativa. El patrón de Bitcoin, hemos visto que tenemos ese banderín roto a la baja, que está completamente roto, y si llegamos a la zona de los 62.900 en algún momento, también podríamos activar la zona de resistencia, que nos dejaría una gráfica, una puntuación de menos 50. Lo que ocurre es que aun quitando esa zona de resistencia, nos sigue marcando la operativa para trabajar en short para las próximas horas, así que nosotros ya estamos dentro de esta operativa y buscando nuevas oportunidades dentro de algunas altcoins. Es el caso, por ejemplo, que tenemos de Ethereum, donde hemos marcado también ese banderín bajista de la misma manera que lo ha marcado en el caso de Bitcoin. Vamos a ver a qué punto acabamos llegando. Hemos roto la estructura y ahora mismo tendríamos diferentes barreras. ¿Dónde tendríamos la primera barrera a identificar? ¿Dónde tendríamos esa zona donde el precio quizás podría de frenar esa caída que está teniendo en el mercado? Pues sería en un precio muy parecido a este, la zona de los $1.610. Es allí donde tendríamos ese primer frenazo, ese primer objetivo que ir a buscar antes de continuar con la caída o momentáneamente poder recuperarse un poco. Pero estamos muy cerca de llegar al crash final de Bitcoin, al crash final de las altcoins también, y vamos a ver cómo el mercado en algún punto se acaba desplomando y seguramente vayamos a ver a Ethereum por debajo de la zona de los $1.500 prácticamente con total seguridad, incluso posibilidad de llegar a los $1.300, a los $1.200, que no lo deja en muy buena posición en comparación con el anterior bear market. ¿Por qué lo digo? Porque en el anterior bear market el punto mínimo que tocamos fueron los $900. Si esta vez corregimos hasta los 1.200, pongámonos en una situación pesimista, la zona de los $1.000, vamos a llegar a un punto muy parecido al que tuvimos. Bitcoin no. Bitcoin si corrige a los 50.000, a los 53.000, a los 45.000, se va a quedar prácticamente como mínimo a 3 veces el precio que tuvo en el anterior bear market, que es la zona de los $15.000. Las altcoins sufren muchísimo más en época de bear market y algunas como Ethereum
ni siquiera llegan a despuntar tanto en bull run y ni siquiera se quedan tan lejos de su mínimo anterior de bear market en el siguiente ciclo, que es el que estamos ahora mismo en comparación con el de 2021, mercado bajista de 2022 casi llegando a 2023. Por lo tanto, vamos a ver como muchísimos activos, puede ser el caso de XRP, puede ser el caso de BNB, de Solana, van a sufrir demasiado. Solana, pienso que no va a estar en el punto más bajo del anterior bear market porque tuvo un desarrollo muy bueno, por encima de la media del top 5 del ranking de criptomonedas que todos conocemos, ese Big Five: Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB y Solana. Vamos a ver, por ejemplo, también alguna excepción, como puede ser el caso de TRX, que TRX también está marcando dinámicas bastante diferentes al resto de los activos. ¿Por qué? Porque ha tenido un desarrollo bastante más bueno que el resto. De hecho, si nosotros comparamos sus mercados alcistas de 2024, donde llegó a su máximo histórico, vamos a ver que en esta época ya de bear market hemos llegado a tocar un punto donde solamente estábamos a un 16% de caída, cuando a Bitcoin lo tenemos en un 50%, incluso en un poquito más del 50%, a Ethereum ni os digo, XRP, BNB, Solana, que están sufriendo entre un 70 y un 75%. Y si nos vamos a ver altcoins de un poco menos de market cap, como es el caso de ADA, nos las vamos a encontrar que ahora mismo las tenemos a prácticamente un 80-85% de caída, y altcoins todavía más desconocidas, pues el caso de Celestia, por poner un ejemplo, cayendo más de un 93% en estos momentos con su máximo. Por lo tanto, TRX puede ser una de las excepciones y vamos a ver si tenemos alguna más, como es el caso, por ejemplo, de Hype. Ahí vemos que tenemos el top 8, 9, 10 que sí que están actuando de manera diferente, y Hype también lo hemos tenido llegando a su máximo histórico en periodo de bear market para el mercado en general. Así que, por lo tanto, mucho cuidado con estos dos activos, que puede ser que cuando tengamos el crash total, la última caída definitiva, sufran más que el resto o no, y es allí donde vamos a ver la fortaleza que han adquirido estos activos, si se van a poder mantener dentro del top 10 de manera segura, o si por lo contrario vamos a tener alguna caída más significativa. Vamos a ver cómo tenemos a muchos activos, es el caso por ejemplo ahora de BNB, que también están en zonas de interés. ¿Por qué están en zonas de interés ahora mismo activos como BNB? Porque si extrapolamos un poquito zonas de resistencia o de soporte que hemos trabajado con anterioridad, vemos que otra vez nos encontramos en ella. ¿Qué ocurre en el caso concreto de BNB? Que hemos roto esa estructura hacia la baja. Esto lo vamos a borrar, que era una operación pasada que ya nos salió positiva. Nos podemos permitir el borrarla. Y vamos a ver cómo tenemos a BNB habiendo caído la zona de los $580, que era una zona clave donde el precio ahí normalmente conseguía recuperarse. ¿Qué ha ocurrido ahora? Hemos caído, hemos vuelto a buscar la zona de los $580 y hemos confirmado ese cambio de tendencia bajista. Ya dejamos de tener esta zona como un soporte y la empezamos a tener en resistencia, que nosotros ya saben que lo marcamos en este caso en morado para que tenga diferencia de lo que son los soportes. Por lo tanto, algo que hasta estos momentos era nada más y nada menos que un soporte, se ha vuelto literalmente una resistencia, y ahora vamos a ver cómo cada vez que llegamos a ese precio normalmente hace una presión bajista para que el mercado continúe bajando. Si vamos a ver datos un poco más generales para ver criptomonedas que están sobrecompradas, es el caso por ejemplo de Pi, TRX, de Ethereum Classic y también de DEXE, que ni siquiera llegan a estar en una zona de sobrecompra total, están entre los 60 y los 66, y por lo tanto ahora mismo no tenemos grandes activos del mercado que estén sufriendo, digamos, en una sobrecompra máxima. Si nos vamos a ver las criptomonedas que están sobrevendidas, tenemos a Yus, tenemos a Nexos, a Canton, a Bitget Token, tenemos a Kaspa, Tau, Avax, muchas criptomonedas que sí que se encuentran en una zona donde quizás están más sobrevendidas de la cuenta. Pasamos a ver el momentum. Vemos que Siren vuelve hoy a sorprender después de haberse ido prácticamente al traste. Hoy se recupera con un 141% de profit. El score del momentum alcista es fuertísimo y ahora mismo no tenemos ni siquiera datos del RSI porque es una criptomoneda que ahora mismo tiene demasiado market cap, pero ya os puedo asegurar que un activo como Siren tiene ahora mismo muchísima sobrecompra, y ahora mismo vamos a entrar en un terreno donde nadie sabe si seguir yendo long o por lo contrario ir short. Otro que vuelve a subir en el día de hoy es Bitway, que después de haber tenido unos días muy buenos y haber llegado a entrar prácticamente dentro del top 200, estuvo corrigiendo, hoy se vuelve a recuperar 42% de subida, el score en los 44 y el RSI en los 74, eso que nos quiere decir que seguramente ahora mismo en los 7 centavos de dólar seguramente tenga una pausa o una ligera corrección en las próximas horas. Volvemos a ver a Velvet, que también había sido uno de los grandes activos destacados la semana pasada hasta que se pegó 2 días de una caída terrible, hoy vuelve a recuperar un poco de terreno, 15% de subida, el score en 16 y
y el RSI, lo importante, en los 50, en una zona intermedia. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el activo todavía puede continuar subiendo porque no está demasiado sobrecomprado en estos momentos. Como vemos, de los grandes activos del mercado no tenemos demasiados momentum alcistas fuertes, no tenemos prácticamente ninguno que supere la barrera del 1 de puntuación, y si nos vamos al momentum bajista, ahí sí que vamos a ver que tenemos algunos activos como es por ejemplo Ethereum, como es por ejemplo XRP, como es por ejemplo Hype o Solana, que sí que tienen un señal más fuerte, ni siquiera llegan todavía a una señal moderada, solamente el caso de Hype, pero Solana, XRP están muy cerca, Dogecoin también, el caso de Zcash, que también podríamos ver alguna corrección en las próximas horas, después de que hubiese llegado otra vez de nuevo a los $500, lo tenemos por debajo de los 450 y vamos a ver si pueden empezar a sufrir un poco. ¿Por qué? Porque todos estos activos que poco a poco van teniendo un momento alcista con señal moderada o fuerte, no tienen el RSI ninguno en zona de sobreventa, por lo tanto podría continuar ese movimiento bajista en la mayoría de los grandes activos del mercado. De hecho, si nos vamos a ver el top 25, no vemos prácticamente ningún ganador. Incluso dentro del top 50 nos vamos a dar cuenta de que prácticamente solamente hay algunas criptomonedas que suben un 0,5%, un 1% en el caso de LAP, un 0,69 en el caso de TRX, pero todo el resto está en caída. De hecho, por ejemplo, Stellar está cayendo más de un 8%, Canton está cayendo prácticamente un 6%, Bitsensor está cayendo un 5,29%, Aster está cayendo casi un 7%, y luego AVAX, que es otra de las que más sufren el día de hoy, prácticamente perdiendo un 8,46, lo que nos quiere decir que la mayoría del mercado, prácticamente todo el mercado, está ahora mismo cayendo, sufriendo bastante, y solamente tendremos algunos que residualmente suben un 0,5, un 1%, pero sin demasiada fuerza. Vamos a ver las zonas de liquidez que se nos han quedado después de esta caída, después de que Bitcoin haya perdido la zona de los $63.000. Vemos que tenemos a Bitcoin como presión de compra a los 60.600, presión de venta los 64.600. Vemos que en Ethereum tenemos 1.600 y 1.758 respectivamente, 553 como presión de compra en BNB y presión de venta en los 591, y XRP que tiene la presión de compra en los 1.08, la presión de venta en los 1.17, con Solana también zona de compra a los 65 y los 71 como presión de venta. Por lo tanto, ¿cuál es el plan que nosotros estamos estructurando para hoy? Lo primero es mantenernos dentro de nuestra operativa dentro de Bitcoin. Vamos a ver en qué acaba quedando. De momento las señales nos quieren indicar que todavía podría continuar cayendo y que todavía tiene fuerza para caer, sobre todo utilizando esa zona de resistencia, zona de los 62.900. Y vamos a hacer lo propio también con XRP, con BNB y con Solana. Vamos a esperar que lleguen a alguna zona de interés. Vamos a ver si BNB vuelve a tocar esa zona de los $580 para actuarla, para aprovecharla como zona de resistencia y trabajar alguna operación en short, que creo que es uno de los activos que más factibles están para trabajar en short en estos momentos. En el caso de Solana, ¿qué es lo que vamos a hacer? En caso de que el precio se recuperase y llegase ahora mismo a una zona muy cercana a la línea de tendencia 200, que es la zona de los $70, también podríamos trabajar esa operación en short para tener 3 operaciones en completo, en total, que serían Bitcoin, BNB y Solana. De momento solo dentro de Bitcoin, pero si nos da el momento exacto y el momento donde creemos que es un precio razonable para entrar, entraremos también en BNB y en Solana. Así que nos vemos esta misma noche, ya saben, todos los días 11 de la noche hora española en directo, para ver cómo han ido nuestras operaciones, para hacer un análisis mucho más profundo de cómo está el mercado, y os deseo muchos éxitos en sus operaciones en el día de hoy, y que si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar un like, un comentario y suscribirte, muy importante para no perderte ninguno de nuestros vídeos ni de nuestros directos diarios. Nos vemos esta noche, familia.